Rusia se está preparando para un inminente ataque de la OTAN después de las provocadoras declaraciones del secretario general Jens Stoltenberg de la OTAN. La tensión ha escalado muchísimo. Ha escalado a un punto tan crítico que el secretario general, repito, de la OTAN pidió a los países occidentales que permitan ya a Ucrania utilizar las armas entregadas para atacar directamente territorio ruso. Esta solicitud, por supuesto, que está marcando un nuevo y peligroso capítulo en la guerra en donde casi es un hecho que esto va a suceder ya. Estamos viendo la antesala de esto. Una antesala, por cierto, que podría desatar una cadena de eventos de consecuencias catastróficas. ¿Qué tan cerca estamos de una confrontación directa entre Rusia y la OTAN? Y lo más importante, ¿cómo va a responder Rusia ante esta nueva amenaza? Pues el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha insistido este lunes, hace unas horas, en que los países occidentales deben permitirle a Ucrania usar las armas proporcionadas para atacar objetivos en territorio ruso, argumentando que de lo contrario, Ucrania se va a ver obligada a pelear con las manos atadas. Literalmente dijo, ha llegado el momento de considerar elevar algunas de las restricciones existentes. Vamos a ver qué fue lo que dijo precisamente Stoltenberg. Ha llegado el momento de considerar si será correcto levantar algunas de las restricciones que se habían impuesto. Porque ahora vemos que, especialmente en la región de Kharkiv, la línea del frente y la línea fronteriza son más o menos las mismas. Y por supuesto, si entonces Ucrania no puede atacar objetivos militares en territorio ruso, eso ata una mano de los ucranianos a su espalda y les dificulta mucho defenderse, porque están siendo atacados desde territorio ruso. Está claro que Ucrania tiene el derecho de defenderse. La autodefensa está consagrada en la Carta de la ONU. La autodefensa está consagrada en el derecho internacional. Y la autodefensa incluye el derecho a atacar también objetivos militares legítimos dentro de Rusia. Eso es autodefensa, y tienen el derecho a la autodefensa. Y debemos ayudarlos a mantener el derecho a la autodefensa. Y por lo tanto, algunos aliados han levantado restricciones, permitiendo a los ucranianos defenderse mejor. Y creo que ha llegado el momento de considerar también levantar todas las restricciones para ayudar a la autodefensa dentro de los límites del derecho internacional. También creo que cuando hemos entregado armas a Ucrania, en realidad ya no son nuestras, son de los ucranianos. Delivered weapons to Ukraine, it's actually not ours anymore, it's Ukrainians. ¿Qué discurso tan peligroso acaba de decir Stoltenberg? Y déjenme decirles por qué. Dijo que el derecho a la autodefensa implica, y que está consagrada en la Carta General, por supuesto, de las Naciones Unidas, el derecho legítimo de que, por ejemplo, Ucrania ataque Rusia, territorio ruso, porque desde allí provienen las bases militares desde donde se lanzan estos ataques a territorio ucraniano. Esto es cierto. Pero déjenme preguntarles algo. Entonces, en aras de esa legítima defensa, cuando un tercer estado le proporciona, en este caso estamos hablando de una guerra proxy, a Ucrania, armamento, para que con eso a su vez ataque a Rusia, Rusia podría argumentar legítima defensa, atacar países miembros de la OTAN desde donde vienen esas armas, desde donde despegan esos ataques, porque incluso Londres ya dijo que podrían usar incluso hasta sus pistas, sus bases, su equipo para atacar territorio ruso. Cuidado, porque ese camino de dos vías es bastante peligroso, es de ida y vuelta. Y entonces es un discurso que no se va a sostener igual cuando Stoltenberg vea de regreso esas palabras. Es que estaríamos viendo un discurso en donde, como dice ese célebre dicho, ¿no? Lo que quiero es decirte que si me hablas te grito, si me gritas te pego y si me pegas te mato. Porque no estamos viendo ese discurso diplomático doble sentido en el planteamiento de Stoltenberg. Por cierto, este discurso lo dijo en la Asamblea Parlamentaria de la Alianza Reunida en Sofía y según él, esta incapacidad de responder a los ataques desde territorio ruso es lo que está limitando severamente la defensiva ucraniana. Stoltenberg defendió que atacar objetivos militares legítimos dentro del territorio del agresor es parte de la autodefensa.
Pero, repito, este es un discurso que podría también asumir el Kremlin de vuelta. Adelantó que la agresión rusa a Ucrania, así lo manifestó él, será uno de los temas principales en la cumbre de la OTAN que se va a celebrar el próximo mes de julio precisamente en Washington. Y en esta cita se espera que los países de la alianza de la OTAN voten y demuestren que están trabajando en esas políticas a los que Stoltenberg llama políticas de defensa efectiva para evitar la guerra. Una estrategia que, por cierto, más que evitar, parece que las está escalando todavía más. El retraso en el envío de armamento, de ayuda militar a Ucrania, tuvo un impacto enorme en el frente de batalla. Según Stoltenberg, dijo que había alertado que Ucrania la iba a tener muy difícil si recibía apoyo adicional tardío para la defensa antiaérea, porque dijo en sus propias palabras, cuando hablamos de ayudar a Ucrania militarmente, el 99% fue proporcionado por países de la alianza y eso le permitió a los ucranianos liberar el 50% del territorio que ocupó Rusia al comienzo de la guerra. Entonces, con esto está denunciando que en los últimos meses no se ha entregado a Ucrania la ayuda que se le había prometido y que por eso estamos viendo este serio revés a las tropas ucranianas que están abandonando múltiples frentes ante el avance de las tropas rusas. La OTAN, en palabras del propio Stoltenberg, dice que ahora tiene que aumentar la coordinación y planificación de la asistencia militar para Ucrania, así como participar en el marco financiero de largo plazo para ayudar a Kiev. Y Stoltenberg también aquí calificó de buena noticia que los aliados de la OTAN ya están previendo invertir más en su defensa en el marco de un mundo más peligroso, en el que dijo, fíjense, que la OTAN ha mostrado que se está cambiando y adaptando, o más bien están haciendo un mundo más peligroso. Destacó que 18 de los 32 países miembros de la OTAN ya han previsto destinar el gasto militar al menos un 2% de su Producto Interno Bruto, es decir, aumentar dinero para armas y reducir dinero de otras cosas, del campo, de la salud, de la educación, de la seguridad, de los servicios básicos para los que se supone que la gente paga sus impuestos. Pero ahora estamos viendo cómo esta nueva fase de ataques directos a suelo ruso con las armas de la OTAN podría cambiarlo todo. No es una situación que se vaya a vislumbrar sencilla después de lo que podamos ver que pase cuando el primer ataque estalle, porque esto va a estar lleno de implicaciones muy preocupantes. Es un movimiento que va a marcar un punto, de verdad, no exagero, de no retorno en el conflicto, porque primero hay que ver el hecho de las repercusiones inmediatas, porque si Ucrania comienza a utilizar armas de la OTAN, que de hecho ya lo está haciendo, pero para atacar territorio ruso, es casi seguro que vamos a ver una respuesta contundente de Moscú. No hay que olvidar que ya ha habido muchas declaraciones en ese sentido del Kremlin, que ha dicho que cualquier ataque a su territorio va a ser considerado una escalada significativa y que iban a responder de una manera proporcional. Rusia ha sido muy claro en su postura, incluso Dmitry Medvedev, el expresidente y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha advertido que si Ucrania utiliza las armas que le da la OTAN, Occidente, para atacar territorio ruso, Moscú no se iba a limitar a la autodefensa y dijo que literalmente fueron sus palabras, déjenme leerlas tal cual: si estas armas se utilizan contra territorio ruso, nuestros militares no tendrán más remedio que atacar centros de tomas de decisiones en esos países, o sea, países de la OTAN donde se encuentran esas armas. Fue un mensaje muy directo, muy preocupante contra los países miembros de la OTAN, que lo que quiso decir es que cualquier acción percibida como una amenaza directa que cruce esa línea roja, pues iba a desatar una confrontación militar abierta. ¿Por qué esto es tan crítico en este escenario? Porque una respuesta militar directa de Rusia contra países de la OTAN va a desencadenar el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que, como ustedes saben, establece que un ataque contra uno de los miembros es un ataque contra todos. Estamos hablando de una posible guerra total entre las fuerzas de la OTAN y Rusia, que es algo que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué significa esto en términos de recursos y de vidas humanas y sobre todo el frente de batalla? Porque estamos ante la posibilidad de una guerra global que podría costar billones de dólares, millones de vidas. Y ahora hay que ver qué es lo que ha escalado el discurso de la OTAN a este punto. Porque esta retórica cada vez es más agresiva, porque hay falta de avances diplomáticos, porque se ha creado un caldo de cultivo perfecto para esta escalada, en donde hoy vemos cómo Stoltenberg está enfatizando muchísimo esto de que la falta de la acción solo va a beneficiar a Rusia.
pero está permitiendo que continúen sus ataques, dice, sin represalias directas. ¿Es esta la verdadera razón? ¿Qué es lo que se está ocultando realmente en este discurso? Cuidado, porque el mismo Stoltenberg da una pista. Podría ser que la OTAN esté utilizando la situación en Ucrania para justificar un aumento masivo en el gasto militar y la expansión de su influencia en Europa del Este, haciendo que los países miembros de la OTAN inviertan más en la OTAN. Ya lo dijo él, felicitó a los países miembros por aportar, muchos de ellos más del 2% de su Producto Interno Bruto, al gasto de defensa militar de la OTAN. Y hablando de estadísticas, es muy importante, fíjense, no perdernos de que que es el inicio del conflicto de los países de la OTAN, le proporcionó precisamente a Ucrania. Ya en total estamos hablando de aproximadamente $40,000 millones hasta ahora en asistencia militar, incluyendo, si contamos, desde armas ligeras, sistemas avanzados de defensa, antiaérea, todo lo que le ha dado. Pero a pesar de toda esa ayuda, de más de $40,000 millones que ya se han invertido, es una guerra que le ha costado a Ucrania más de $100,000 millones. Ha desplazado millones de personas. ¿Puede Ucrania soportar esa carga sin un apoyo más directo de la OTAN? Pues la respuesta parece ser que no. Y lo que nos lleva a esto es a considerar una de las mayores implicaciones del involucramiento ahora directo de la OTAN en este conflicto, que ya ha causado una verdadera crisis energética en Europa, con precios de la energía que se han disparado al cielo, con las economías de nuestros países sufriendo. Imagínense el impacto de una escalada militar ahora directa. Estamos hablando de mercados mundiales que van a caer en picada. El suministro de gas ruso a Europa obviamente se va a cortar por completo. Los precios del petróleo van a alcanzar seguramente niveles récord. Esto podría afectar a todo el mundo. Entonces, ¿cómo va a escalar esto si Ucrania realmente convence, o más bien la OTAN convence al resto de sus países miembros a que la Ucrania utilice sus armas ya directamente con dedicatoria a suelo ruso? Pues un escenario muy probable es que Rusia intensifique en represalia sus bombardeos en ciudades ucranianas, y eso nos va a llevar a ver un aumento de bajas civiles, ya lo vimos este fin de semana, y a la destrucción de la infraestructura crítica ucraniana. Y eso también, por supuesto, va a provocar que el uso de armas más avanzadas y destructivas que tiene Rusia, que aún no ha utilizado, pues las use. Y ya hemos visto muchos indicios de esto con los ataques a infraestructuras energéticas ucranianas durante el invierno, y ese podría ser apenas el comienzo de todo esto que se podría recrudecer. Millones de ucranianos sin calefacción, sin electricidad. Y otro escenario, por supuesto, es la apertura de nuevos frentes de batalla, porque Rusia podría ahora optar por atacar otros países cercanos que considere como amenazas potenciales, por ejemplo, estados bálticos como Polonia, estados bálticos o bien Polonia, que son miembros de la OTAN también, pero lo puede hacer a través de guerras proxies. Y esto no solamente va a ampliar el teatro de la guerra, sino que también vamos a ver cómo se involucran a más países en el conflicto, haciendo que todo esto sea más difícil de resolver y más difícil de ponerle fin a esta guerra. Y finalmente, pues está el riesgo de un conflicto nuclear que no puede ser ignorado. Rusia posee uno de los arsenales nucleares más grandes del mundo y ha dejado claro que no va a dudar en usar armas nucleares y considera que la existencia de Rusia está en peligro. No es una mera advertencia vacía. El uso de armamento nuclear táctico es algo muy real, tan real que incluso la semana pasada ya estuvimos viendo los primeros ejercicios militares en donde Rusia desplegó su armamento táctico justo frente a las fronteras con Ucrania. Y en conclusión, pues estamos viendo la posibilidad de que una guerra en donde Ucrania utilice armas de la OTAN para atacar territorio ruso en las próximas horas o días, no solamente podría cambiar el curso de la guerra, sino que también va a desencadenar una serie de eventos catastróficos que podrían impactar a nivel global. Y la pregunta no es solamente si estamos preparados para eso, sino si realmente estamos dispuestos a pagar el precio de esa brillante idea de Stoltenberg, Alba. Claro, sobre todo porque no es como muchos dicen, es que a ustedes no les gusta que Rusia se defienda. No, es que hay que ver las cosas bien, fríamente, como... No, ¿que Rusia o que la OTAN? Que Ucrania se defienda, que no nos gusta. No, es que hay que ser muy objetivos. Ucrania es lo de menos. Exacto. Porque Rusia no le va a contestar a Ucrania. A lo que voy es que es muy cómodo para Stoltenberg desde su oficina o desde donde esté decir que utilice todo lo que le mandamos, que lo haga. ¿Qué creen que va a hacer Rusia? No le va a decir, ya me atacó con las armas de la OTAN.
pues ya ni modo. No, si estamos viendo que en estos días se recrudeció más la guerra, ¿qué creen que va a pasar? ¿Quiénes van a salir perjudicados? Los ucranianos. ¿Ustedes creen que a los de la OTAN les interesan? Por supuesto que no. Es como decir, tómate el veneno. Pues sí, claro, no se va a envenenar él, se va a envenenar el que se lo va a tomar. Así es lo que les están haciendo a los ucranianos. Usa las armas, no pasa nada. Pues claro, no le va a pasar nada a él, ni a su familia, ni a su gente que está más allegada. Le va a pasar a los ucranianos, a los que están en las zonas en donde se van a utilizar esas armas. Déjate, Alba, nos va a pasar a todos, en donde estemos. Unos lo van a pagar lamentablemente con su vida de lado y lado, pero otros lo vamos a pagar en el precio del tanque de la gasolina del carro, de los alimentos, de todo. Y además vamos a ver cómo esto se va a empeorar, va a escalar esta situación, Alba. No va a parar solamente aquí. Tenemos nuestra encuesta del día. ¿Cómo responderá Rusia a un ataque de Ucrania con armas de la OTAN? Y fíjate, Alba, aquí está, ustedes decidan cuál es la respuesta, porque no es que nosotros no estamos criticando nada, estamos pensando en las consecuencias de lo que va a pasar. No se trata de que si Ucrania utiliza armas que le dé la OTAN, y ahí hay que ver quién utiliza a quién. ¿Ucrania utiliza las armas de la OTAN o la OTAN utiliza a Ucrania? Pues es que ya nos ha quedado claro desde el día 1. La OTAN ha estado utilizando a Ucrania, la OTAN ha estado utilizando a los ucranianos. Entonces, ahora la pregunta siguiente es, ¿cómo va a responder Rusia? ¿Se va a quedar cruzado de brazos y va a decir, ya ni modo? O, seguro. Ahí hay algunas opciones. ¿Cómo va a responder Rusia a un ataque de Ucrania con armas de la OTAN? Escalando sus ataques a Ucrania, atacando territorios de la OTAN, con guerras proxies o con soluciones diplomáticas. Pues ojalá fuera con soluciones diplomáticas. Ojalá, pero a como van las cosas, amigos, honestamente, ¿ustedes creen eso? Como dice nuestro amigo Ramón López del Ule, algo así, amigo, perdón si lo pronuncia mal. Así es, Alba, lo vamos a pagar todos aquí en Europa. Sí, y todos en el mundo. Si de por sí vean cómo anda la gasolina, cómo están los precios de la gasolina, están por los cielos. Imagínense a dónde se van a ir. Y luego, no solo la gasolina, porque sube la gasolina y ¿qué viene? Con eso viene como si fuera una torrecita de dominós, todo sube. La canasta básica, todo vuelve a subir. Si nos quejábamos de que no nos alcanzaba, claro, ahora con mayor razón. Pues eso está provocado, Alba. Por supuesto. No es que Stoltenberg sea tonto. Nah. Mira, Alba, el cartón del día, de la mañana. Ese cartón, por cierto, que es de la famosa película de Madagascar, tiene un contexto. Les hicimos una animación que no podemos nosotros pasar aquí por derechos de autor, por copyright, pero la hicimos, está muy graciosa y se la subimos al grupo de Telegram. Ahí la pueden ustedes ver en el grupo de The Mexican Family o de Víctor y Alba, de este pequeño segmento de la película, como chistosamente Alba se adapta muchísimo precisamente a esta terrible y cruda realidad. Bueno, un poco Alba tratar de ver las cosas con este sarcasmo, con este humor negro, porque a veces eso nos hace entender realmente cuál es la verdadera discusión que está hoy aquí, que no es el derecho. Ojo, amigos, esto no se trata del derecho de Ucrania a autodefenderse. Nadie cuestiona eso. Es una guerra, ni modo que se van a quedar con las manos cruzadas. Ucrania tiene el derecho de defenderse. No solamente tiene el derecho, tiene la obligación. Tiene la obligación de defenderse porque es una guerra. Pero de eso a dejarse usar, eso es muy diferente. Porque esto no se trata de vamos a ayudar a Ucrania. No, es que el objetivo número 1 de la OTAN no es defender a Ucrania, es debilitar a Rusia. Claro. El mismo Stoltenberg lo dijo. ¿Te acuerdas de ese video? Dijo él que era el mejor negocio que la OTAN, en el que la OTAN puede invertir, porque por una fracción de precio ha logrado debilitar a Rusia. Entonces, ¿qué mejor? Bueno, según eso es lo que Stoltenberg ve. ¿Qué mejor que hacerlo? Pues ya atacando directamente territorio ruso, Alba. Claro. Dice nuestro amigo Milton Astete Salazar. No me gusta ese humor negro. Y luego dicen que son imparciales. Amigo, ojalá fuera humor negro. Te estamos ahora sí que poniendo en un pedazo de una película exactamente lo que está haciendo la OTAN en este momento. Exacto. Lo que está haciendo la OTAN con Ucrania. Es real. Lo están utilizando exactamente igual que carne de cañón. A ellos no les importa los ucranianos, no les importa la paz, no les importa nada de eso. Les importa el negocio. Ucrania es el experimento de la OTAN.
¿Crees que si tuvieran respeto por los ucranianos, Stoltenberg hubiera dicho hace unas semanas que era el mejor negocio para Occidente, que ningún soldado había muerto, cuando hay cientos, miles de soldados ucranianos muertos por este conflicto? Eso no es un buen negocio. Dile a la mamá, a la esposa, a los hijos del soldado que murió ucraniano, fue un buen negocio. ¿No se te hace una falta de respeto? Lo que están haciendo en este momento con Ucrania es eso. No les interesa Ucrania, no les interesamos ni tú, ni yo, ni nadie de los que estamos en este mundo. Les interesan sus bolsillos, que la industria armamentista siga siendo más rica, que la industria petrolera sea más rica, que unos cuantos tengan el poder de todo. No les importamos. Si tú y yo hoy no tenemos que comer, eso no les importa. Si tú no tienes para llegar a fin de mes, eso no les importa. Porque adivina que hay empresas que se están volviendo mucho más ricas, mientras hay mucha gente sufriendo en Ucrania, en Gaza y en otras partes del mundo. Pero no por eso dejan de producir armas, no por eso dejan de elevar los precios de los combustibles y de todo. Al final del día, nosotros solo somos unas piezas de ajedrez en este juego que unos cuantos las mueven a su antojo y a su conveniencia. Decir que es humor negro, no, amigo, ojalá fuera humor negro. Es la realidad de lo que está pasando. Sí, y a veces, Alba, es necesario hacer esto para entender realmente en la sátira más real y el humor más negro en estos momentos es la política. Vamos a cerrar nuestra encuesta, así que aprovechen para votar, amigos, en lo que por supuesto leemos sus comentarios, Alba, para poder mostrarles los resultados de nuestra encuesta. Claro, dice nuestro amigo Paco PG, el que mató al soldado ucraniano fue el ruso, no la OTAN. ¿Quién inició el conflicto? La OTAN. Cuando sabía que Ucrania no se podía unir a la OTAN porque tenía conflictos de fronteras. ¿Sabes? Mira, muchos en el chat pueden tener opiniones encontradas sobre lo que tú dices. ¿Quién inició el conflicto? Algunos dirán que Rusia, otros dirán que la OTAN. Pero lo que sí es que ¿quieres que te muestre en un momento cuál es la declaración de Stoltenberg? Del canciller alemán Olaf Scholz en esto. Y se los voy a mostrar porque es terrible, Alba, sobre cuándo va realmente Ucrania a entrar a la OTAN. Claro. Dice nuestro amigo Oscar Sandoval, muy bueno su programa, muchas gracias. Mucho análisis y comprensión del texto mundial en el que vivimos. Saludos desde Venezuela. Saludos hasta la hermosa Venezuela. Dice nuestro amigo Federico Villalba, hacen negocio destruyendo y reconstruyendo después. Exactamente. También dice por aquí nuestro amigo Mario Minuche, una pregunta, ¿y quién pagará la deuda de Ucrania si está perdiendo la guerra? Pues no, con algo se van a cobrar. No, ya eso ya está pago, dirían nuestros amigos colombianos, porque ya está comprometido la reconstrucción de Ucrania. Por supuesto, Ucrania es el granero del mundo y también hay garantías sobre los granos ucranianos. Es decir, no crean que le van a perder, ni BlackRock sobre todo, que es uno de los que, Alba, siempre ganan en estos conflictos. Claro. Cuando hay guerra, siempre hay un ganador y es la industria armamentista y la industria de la construcción. Mira, Alba, déjame mostrarte, antes de mostrarte finalmente el resultado de las encuestas, déjame mostrarte esto que es la nota que yo creo que tenemos que... Mira, Alba, esta nota es fresquecita, tiene horas que salió. Scholz dice, el canciller alemán, Ucrania podría no unirse a la OTAN ni siquiera en 30 años. El canciller alemán ha desechado la posibilidad de que Ucrania ingrese a la Organización del Tratado del Atlántico Norte en un futuro cercano. Olaf Scholz dio su parecer el domingo sobre el estado de la solicitud que presentó Ucrania en septiembre del 2022 para ser miembro de la OTAN meses después del conflicto de la operación militar especial rusa. Aunque se ha dicho muchas veces que Ucrania se unirá a la OTAN, estas son sus palabras, así tal cual, entre comillas. Aunque se ha dicho muchas veces que Ucrania se unirá a la OTAN, no se habla de que este país se una a la OTAN. Ya conocen las decisiones, no se esperan en un futuro próximo, tal vez ni siquiera en los próximos 30 años, manifestó Scholz durante un acto público en Alemania. Alba, los engañaron, los timaron. Sí. O sea, de verdad que hoy Zelensky debería de sentirse muy molesto, debería de salir a reclamar. ¿Qué mejor ayuda le puede ofrecer la OTAN a Ucrania que convertirlo en un Estado miembro de la OTAN? En uno de sus miembros. Claro. Ha demostrado que quiere ser parte de la OTAN. Por supuesto, ha sacrificado más vidas ucranianas que ningún país de la OTAN, precisamente en la causa que la OTAN busca. Pero hoy simplemente queda muy claro con esto que los han usado.
Si Claro. realmente quisieran apoyar a Ucrania, hoy lo estuvieran aceptando en sus filas. No, más bien lo utilizan como Ya le carne de dijeron, cañón. Ni hoy ni en 30 años. Lo utilizan como esto que a muchos no les gusta. Ahí está Zelensky, ahí está la OTAN poniéndole la dinamita en la boca y vas para adelante. Hoy debería de haber una reflexión seria de Claro. Ucrania diciendo, oye, si no me vas a aceptar ni en 30 años en la OTAN, pues yo voy a buscar una mesa real de solución pacífica a este conflicto en donde a mí no me importa si tú sales perdiendo, OTAN. Si tú no te alcanzas a cobrar lo que me diste es tu problema, pero a mí me ofreces soluciones o para ganar este conflicto o para buscar la paz. Pero a mí no me Claro. vas a seguir usando así. Claro, porque ha sido, pues, el peor error o el peor negocio que pudo hacer Zelensky. Porque cuando inició el conflicto, inició porque supuestamente Ucrania estaba buscando unirse a la OTAN. Uno de los requisitos para unirse a la OTAN es no tener conflictos en las fronteras. Ucrania lo tenía con Rusia desde el 2014. Pero eso era fácilmente superable, Alba. Ok, Mira, luego ponían de pretexto la corrupción, que Ucrania tiene altos índices de corrupción. Yo creo que nada más es Ucrania. excusas, porque... ¡Claro! Mira, Alba, eso se pudo superar fácilmente. A ver, vamos a hacer esto. Ucrania, sé pragmático. Olvídate de Crimea. Eso no va a pasar. Donetsk, olvídate de Donetsk. Eso no va a pasar. Lugansk, ¿sabes qué? Ya ni modo. Lo caído, caído. Déjaselo. Di que es suyo, no hay problema. Ya no hay conflictos territoriales. Ahora sí, vienes para la OTAN. Ya eres miembro. ¿Y saben qué? Esos territorios no los va a recuperar de todas formas Ucrania. Pero ahora ya perdió más. Porque las tropas rusas han avanzado muchísimo más que eso y difícilmente ahora van a recuperar eso. En ese momento pudo haber renunciado a esa parte de territorio ucraniano. No hay disputas territoriales. La OTAN lo hubiera recibido y lo hubiera protegido con todo. No, lo que estamos viendo es más bien, por eso el mismo Stoltenberg, tal cual Alba dijo, yo tengo aquí sus solicitudes, aquí tengo su declaración. Stoltenberg declaró que Ucrania es literalmente un buen negocio para Estados Unidos, señaló Stoltenberg. Esta nota es del 29 de enero de este año. Y dijo, la mayor parte del dinero que Washington proporciona a Kiev en realidad se invierte aquí, en Estados Unidos. Él mismo, Zelensky, lo dijo ya, comprando equipos estadounidenses que enviamos a Ucrania. Así que esto nos hace a todos más seguros y hace que la industria de defensa estadounidense sea más fuerte. Asimismo, Stoltenberg declaró la importancia económica de la Alianza del Atlántico para el país norteamericano. Dijo, estas son sus palabras, los aliados de la OTAN están fortaleciendo la industria de defensa estadounidense y haciendo que todos nosotros estemos más seguros porque la OTAN está creando un gran mercado para Estados Unidos, para la industria de defensa estadounidense. Fíjate, Alba, la OTAN está creando un gran mercado para Estados Unidos, para la industria de defensa estadounidense. O sea, les estamos haciendo un gran mercado para vender armas. Claro. Si no hay armas, si no hay guerras, no se venden las armas. ¿Cómo vas a vender paraguas en un día que no es nublado o soleado? No puedes. No puedes. Claro. A menos que crees esto que dice, la OTAN está creando un mercado para Estados Unidos, para la industria de defensa estadounidense. Eso fue lo que dijo. Solo en los últimos 2 años, los aliados de la OTAN han acordado contratos de defensa por más de $120 mil millones. Por lo tanto, es un interés para la seguridad. Es un interés económico. Pues, terrible, Alba. Terrible. El cinismo, o sea... Ese sí es el cinismo, amigos. Ese sí es humor negro. Ese sí es humor negro, porque realmente, o sea, volviendo al inicio del asunto, si la OTAN hubiese querido, ahora sí que meter a Ucrania, en este conflicto, ¿cuántos países ha metido? 2, que colindan con Rusia. Si lo hubiese querido meter, la mete. Por favor, decir que la corrupción, no nos hagamos, y corrupción hay en todo el mundo. No nada más Ucrania, pero bueno, ese era uno, ¿no? Es si que no tenía... le confías dinero, ¿para qué le das tanto? Exacto. No, si no, ya no sabes que son corruptos, ¿por qué les mandas tanto Claro. dinero? No se trata de eso, son excusas. Son excusas muy baratas. Dice, bueno, pues en los resultados de nuestra encuesta, ¿cómo responderá Rusia si Ucrania ataca con armas de la OTAN? Escalando sus ataques a Ucrania, 52%, atacando territorios de la OTAN, 33%, con guerras proxies, 8%, con soluciones diplomáticas, 5%. Pues sí. Ese es el problema. Ese es el problema, que lo que vamos a ver, no se trata, Alba, de pensar Ucrania tiene derecho a la autodefensa, tiene el deber, no el derecho. Claro. El problema es que esto no se trata de su autodefensa. Esto se trata de las mismas palabras de Stoltenberg, crear un gran mercado para la venta de armas. Claro. Y para debilitar
al enemigo de la OTAN. Es eso. Un gran negocio, Un Alba. gran negocio en el que hay muchísimas víctimas inocentes que su único delito fue estar dentro de Ucrania. Desafortunadamente, porque a la OTAN, a los vendedores de armas, como les decíamos, no les importa. ¿Ustedes creen que les duele? Por supuesto que no. Así Sus familias están muy bien. 선간 반공화국 핵대결 야망이 깃든 적대 세력들에게 무자비한 보복을 안길 절대적 의지와 Pues viniendo de Corea del Norte, es muy difícil saber cuándo la propaganda se vuelve realidad. Pero la madrugada para los momentos en los que estamos hablando en Japón, es de madrugada, ha sido interrumpida por una alerta. Japón le está pidiendo a sus habitantes de Okinawa en estos momentos que busquen refugio inmediatamente ante la sospecha confirmada de un misil norcoreano que va en dirección precisamente a ese territorio. El sistema de alarma J-Alert se ha activado ya y está enviando a la población japonesa mensajes para que busquen refugio de inmediato. Las autoridades están investigando los detalles de este incidente, pero desde Seúl la noticia que está llegando es que este proyectil se ha desintegrado en pleno vuelo, convirtiéndose en fragmentos sobre el litoral norcoreano, pero hay sospechas de que esto puede no ser así. Y por lo pronto, entre la especulación de si no logró su objetivo o si lo logró, si se desintegró o sigue en curso, ¿qué implica realmente este incidente para la seguridad regional? ¿Podría ser un preludio para algo más grave? ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? ¿Por qué Norcorea hace este lanzamiento a territorio japonés? El aparente lanzamiento se produjo después, de hecho, de que Corea del Norte notificara a Japón su intención de lanzar un cohete portador de satélites antes precisamente de la fecha del 4 de junio. Esta notificación había puesto a la región en estado de alerta máxima. Pyongyang lanzó su último satélite de reconocimiento en noviembre y ha anunciado ya planes para lanzar 3 más este año. Pero el ejército surcoreano informó también que el cohete lanzado por Corea del Norte hace unas horas se desintegró en el aire y dejó un rastro de fragmentos que sugiere un fallo en el intento de poner en órbita un segundo satélite espía. ¿Qué tan preparadas están las defensas de Japón para interceptar estos proyectiles? Según informes oficiales, el sistema de alerta J-Alert funcionó como se esperaba y está movilizando rápidamente a la población japonesa hacia sus refugios y está activando los protocolos de emergencia. Japón, hay que recordar que cuenta con un sistema de defensa antimisiles sumamente avanzado y está integrado por sistemas como el Aegis y baterías de misiles Patriots PAC-3 que están diseñados para precisamente interceptar y destruir misiles balísticos en pleno vuelo. El problema es que la rapidez con la que se está desintegrando este misil norcoreano está poniendo en tela de duda y en una situación muy, muy crítica la fiabilidad de estos lanzamientos. Es posible que Corea del Norte esté más bien, y cuidado con esto, experimentando con supuestos fallos técnicos ocasionados para testear las defensas de Japón, o bien podría ser esto una estrategia para analizar las reacciones de sus vecinos y ajustar sus técnicas militares ante una eventual realidad de ataque. Desde el área de Tongchang-ri, conocida por albergar la base de lanzamientos espaciales de Sohae, se lanzó precisamente este proyectil detectado por primera vez a las 22:44 hora local y apenas 2 minutos después de que se lanzara, los radares surcoreanos identificaron un gran grupo de fragmentos confirmando que esto había fallado. ¿Por qué es importante esto? Porque nos está mostrando que Corea del Norte sigue teniendo fuertes limitaciones tecnológicas y operativas, pero también nos está mostrando, y cuidado con esto, que la tensión está escalando muy rápidamente. Un accidente de este tipo puede ocasionar un conflicto, porque cada lanzamiento, exitoso o no, es un recordatorio de la capacidad de Pyongyang para desestabilizar la seguridad regional y cada fracaso los acerca más al éxito.
Las autoridades japonesas, por lo pronto, han pedido a sus ciudadanos que permanezcan en estos refugios hasta tener más claridad sobre lo que está ocurriendo, y es una medida de precaución que está reflejando no solamente la seriedad con la que Japón está tomando estas amenazas, sino también su compromiso con la seguridad de su población. Y mientras que esto está pasando, los sistemas de defensa y análisis en Seúl y Washington también están trabajando de manera conjunta para entender mejor qué es lo que sucedió realmente y qué es lo que podría estar en juego como una amenaza. Ya con esto nos estamos dando cuenta, por cierto, como diría el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, de la cooperación que existe tan estrecha entre Corea del Sur y Washington para mantener precisamente a raya cualquier incidente aeroespacial que suceda con sus sistemas de satélite, que están definitivamente poniendo muchísima atención sobre cada movimiento que hace Corea del Norte. Tienen un trabajo conjunto impresionante. Después de 2 minutos de que se lanzara, estos sistemas de inteligencia en tiempo real mostraron que tienen una coordinación de respuesta rapidísima, porque es un esfuerzo que hoy vemos como tiene ahí una fuerte presencia, no nada más Corea del Sur, no nada más Washington, también Japón, que están actuando como un elemento, pues digamos, disuasorio contra cualquier agresión de Corea del Norte, pero que hoy ven una agresión probable por lo que sería un supuesto accidente de Corea del Norte. Y estos ejercicios militares conjuntos, como los ejercicios de Fall Eagle o Key Resolve que hicieron hace precisamente algún tiempo, nos han mostrado cómo este eje, digamos, de Washington, Corea del Sur y Japón, están formando una estrategia de defensa conjunta contra Corea del Norte. Es una colaboración que tiene una respuesta muy rápida, que ya lo vimos en el lanzamiento fallido supuestamente de este misil, pero que también no sabemos hasta dónde se trate de el riesgo por fragmentos que puedan caer en el espacio aéreo japonés, o porque sea un misil que realmente tuvo esa intención para fallar a propósito y testear los sistemas de defensa conjunta de Washington, Corea del Sur y Japón. Porque lo que estamos viendo aquí es que, pues, por un lado, Corea del Sur tiene estos sistemas de tecnología avanzadas que se supone que no debería de tener, y cualquier tipo de error de cálculo, de escalada, pues en esto va a provocar un conflicto mayor. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, de hecho, también ya ha hecho declaraciones sobre esto. Dijo que fueron muy importantes los análisis y los sistemas de defensa conjunta que sostienen con sus aliados para detectar este vuelo de cohetes de Corea del Norte, y que ha recordado, por supuesto, que las implicaciones de un fallo de Corea del Norte son precisamente terribles porque podrían escalar en cualquier momento. Pyongyang, por cierto, la capacidad tecnológica que ha mostrado hoy, pues de haber fallado, pues nos mostraría que tiene debilidades, pero también que sigue perfeccionando una tecnología espacial que cada vez está intentando de forma más seguida. Así que, ¿qué podemos esperar a continuación? Pues por lo pronto Corea del Norte ha demostrado su intención de continuar con estos lanzamientos a pesar de los fracasos, y esto no solamente está poniendo en alerta a sus vecinos, sino que también está desafiando a la comunidad internacional a responder a esto, a lo que consideran cada vez una escalada y un peligro en ascenso de Corea del Norte, porque ya tiene uno en órbita. Hace unos momentos supuestamente habría intentado poner el segundo, y vamos a ver cómo escala esta situación, Alba. Pues esperemos que no escale mucho más, porque ahora sí puso a correr a Japón, ¿verdad? La vez pasada, ¿se acuerdan cuando estaba Blinken justamente en Corea del Sur? Le tocó ver, ahora sí que no se lo contaron, lo vio en primera fila, uno de estos cohetes que manda Corea del Norte. Y ya después salieron, porque son de los que estás tratando de hacer sus pruebas de misiles hipersónicos, sí, supuestamente, ¿no? Que fue Estados Unidos el que dijo que están haciendo las pruebas de misiles hipersónicos después de que Corea del Sur había advertido. Fue Blinken. Mira, parecen taras de sandía, ¿va? Justo te iba a decir, el cambre tiene pan, piensa. Pero no son. No, ojalá fueran sandías, todo el mundo estaríamos contentos, pero una cosa de esas no hace feliz a nadie. Bueno, a la industria armamentista sí, porque no cuestan baratitas, ¿verdad? Pero les decía, justo cuando estaba Blinken allá, hicieron la demostración de uno. Días después salió Estados Unidos diciendo que ya habían hecho uno. Pero ahora se lo manda a Japón. O sea, primero Corea del Sur, ahora Japón. Pues, ¿qué sigue?
Dios. En nuestra encuesta del día por YouTube, amigos, no olviden votar. ¿Cuál fue el verdadero propósito del lanzamiento del misil norcoreano? A, probar defensas japonesas. B, lanzar un ataque real. C, una demostración de poder. O D, no estoy seguro. Sí, pues fíjate, Alba, que ese ataque real, por cierto, que entendamos que no sería un ataque con un misil dirigido a Japón, sino más bien un ataque de seguridad al enviar otro satélite de inteligencia militar al espacio, o tal vez ni siquiera contenía un satélite. Tal vez realmente era un ataque simulado para probar los sistemas de defensa conjunta de Japón, Corea del Sur y Washington. Con Corea del Norte nunca se sabe, Alba, definitivamente. No. Lo que sí sabemos es que es una escalada que cada vez va más en ascenso. Sí. Cada vez más en ascenso, cada vez se hace más peligroso porque no sabemos realmente si son amenazas reales, si solo son demostración de poder, si solo son prácticas, porque lo que sí es que sabemos que por medios occidentales, por supuesto, no porque Norcorea salga y lo diga o porque le vayan a preguntar. Recuerden que lo tienen sumamente bloqueado. Lo que me causa asombro es que esté sumamente bloqueado y tenga la tecnología para desarrollar misiles hipersónicos, que haga pruebas de misiles. Déjate tú eso, Alba. Recuerda lo que hablamos, que eso lo fabrica precisamente con piezas occidentales. Sí. O sea, que vienen en su mayoría de Texas, de Washington. Exacto. O sea, vean, por eso digo, o sea, supuestamente está súper bloqueado, pero sí puede adquirir piezas para crear los misiles. Entonces, realmente, esas sanciones solo sirven para lo que les conviene. Para lo que no, por supuesto que no. Porque si funcionaran esas sanciones, no tendríamos la demostración de misiles que tendría Corea del Norte, porque ¿cómo va a obtener las piezas si está bloqueado? Debe de haber una mayor regulación ahí. Supuestamente, ¿se acuerdan cuando los drones que cayeron y que salió que más de 50 empresas le siguen vendiendo insumos a Irán, a todos los países que supuestamente están con sanciones de Occidente, entre ellos Corea del Norte? Muchos de sus misiles pues tienen piezas de Occidente. Salió supuestamente la lista de las 50 empresas estadounidenses, que muchas de ellas están en Texas, que les venden las piezas directamente sin ningún reparo. Supuestamente el gobierno las iba a sancionar a esas empresas porque esos países están sancionados y no se les puede vender nada. Hasta ahora no ha salido la nota de que realmente se haya sancionado a las empresas. Solo dijeron que las iban a sancionar. Pero no las sancionaron, por supuesto que no les conviene. Son empresas que están en suelo norteamericano, en suelo estadounidense, que dejan sus impuestos, ¿verdad? Dan empleo y pues negocio es negocio. Fíjate, el negocio de las armas, no importa que sea para Corea del Norte, que son tan malos. Es que es la cosa, Alba, porque ya hablamos en un podcast de esta situación. ¿Está complicada? Realmente no está complicada, ¿eh? Para nada que está complicada. Ya expusimos la ruta que sigue. Texas Instrument es una de las empresas señaladas por varias investigaciones periodísticas de que todo esto salió porque precisamente misiles norcoreanos que está exportando a Rusia los está utilizando para atacar Kiev, o sea, Ucrania, pues, y uno de estos misiles fue investigado, las piezas que dejó el misil, y entonces este equipo de investigación encontró que gran parte de los componentes del misil norcoreano que venían con sellos de Corea del Norte, con el lenguaje de Corea del Norte, con Made in Corea del Norte, pues completamente. Pero lo extraño fue que muchos de los componentes, más del 70%, venían de Occidente. Entre ellos de una empresa llamada Texas Instrument, obviamente en Texas. Es una empresa tejana de Washington. ¿Cómo es que empresas estadounidenses le están vendiendo a Norcorea componentes para construir sus misiles con los que hace despliegues como los de hace unos momentos que ponen bajo resguardo a Japón? Bueno, pues nos dicen que es una cadena compleja de seguir. En realidad no lo es, amigos. Es muy sencillo. Este tipo de empresas venden en cantidades masivas sus componentes a países que tienen bajas regulaciones y que pueden utilizar empresas fantasmas para enviar este tipo de componentes masivos a lugares en donde terminan en Corea del Norte diciendo que es para televisiones o para hacer celulares, etc.
Suena complicado, realmente no lo es tanto. Es una ruta que si ya saben que hay 3 países básicamente que se dedican a blanquear este tipo de componentes que terminan en manos de industrias militares enemigas de Occidente, pues deberían de ponerle sanciones a esas empresas. El problema es que esas empresas son muy importantes, generan muchísimos empleos en Occidente y también muchísima riqueza como Texas Instruments. Entonces ahí está el problema, Alba. Y pues ahí estamos viendo hoy notas como las de hace un momento, ¿no? Claro. Esa es la verdadera reflexión que debe de caber aquí. Por cierto, Alba, los resultados de nuestra encuesta de opinión, ¿a poco no nos vemos bien? Bien guapetones. Bien guapetones. Me encantan. ¿Cuál fue el verdadero propósito del lanzamiento del misil norcoreano? Fíjate, el 58% de las personas que nos están viendo piensan que no fue un accidente, que fue una demostración de poder. El 25% cree que fue para probar las defensas japonesas, el 9% no está seguro y el 6% que fue para lanzar un ataque real. Yo creo que la reflexión, amigos del día, debería de ser con qué componentes, de qué país se saca Corea del Norte, que está sancionado, los componentes para hacer este tipo de instrumentos. El 70% de los instrumentos que contienen esos misiles, ojo porque no vienen de Rusia y tampoco vienen de China, vienen de compañías occidentales. Ya hablamos de eso en un podcast, muchas empresas señaladas, específicamente Texas Instruments y muchas más, dicen que es difícil de rastrear, que porque estos cables y semiconductores pueden ser empleados para una gran cantidad de gamas, pero ya tienen localizados 3 países que se dedican al blanqueo de estos componentes hasta donde se redirigen precisamente a países como Corea del Norte, Rusia o China. Entonces, sí hay sanciones, pero el clásico dicho mexicano, que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Claro. O sea, no al punto en donde laceren nuestras propias economías. Y ese es el verdadero problema en el que deberíamos de trabajar para que se regularan, Alba, este tipo, pues precisamente de incidentes, ¿no? Exacto. Rusia ha desarrollado un domo de hierro que podría cambiar el equilibrio de poder en el campo de batalla. El Ministerio de Defensa rusa ha difundido hace unos momentos un video donde se observa cómo derriba con muchísima facilidad los misiles HIMARS de la OTAN. Es un movimiento que pocos habrían anticipado antes del comienzo de esta guerra, pero véanlo ustedes mismos. Ahora, esta noticia llega en un punto muy crítico, donde cada movimiento puede alterar significativamente la balanza de la guerra en Ucrania, sobre todo porque se había estado hablando que el envío de estos misiles iba a cambiar el rumbo de la guerra. ¿Qué implicaciones tiene entonces esto ahora para el futuro de la guerra en Ucrania? Estamos viendo el aumento de una tecnología militar que no se esperaba o la OTAN lo sabía. ¿Qué otros avances podrían estar ahora detrás de esta iniciativa de una evidentemente nueva carrera armamentista? Hablemos un poco de estos misiles, los HIMARS, que son conocidos por ser muy letales, muy rápidos. No son misiles de último recurso, no son misiles obsoletos, no, son misiles de última generación. Son muy letales, son muy rápidos, son sistemas altamente avanzados. Es de lo mejor que tiene la OTAN en el lanzamiento de cohetes múltiples, que son altamente precisos, repito, son móviles además, y son utilizados precisamente por las fuerzas occidentales para golpear objetivos estratégicos con muchísima eficacia. Pero el hecho de que ahora estemos hablando de esta capacidad de Rusia que ha mostrado en este video para interceptar estos misiles, pues plantea muchas preguntas sobre la evolución de los sistemas de defensa y la efectividad de las armas de la OTAN. ¿Cómo es que logró Rusia crear este domo de hierro para derribar los HIMARS tan fácilmente? Bueno, por lo menos en cuestión de segundos en el video se aprecia cierta facilidad para la intercepción de estos misiles. La clave supuestamente está en los sistemas de misiles antiaéreos avanzados. Específicamente hablamos del Bulk M1. Este BUK-M1, el Bulk M1, es un sistema capaz de rastrear y destruir misiles en pleno vuelo con una precisión impresionante.
Está equipado con radares avanzados y con misiles tierra-aire que son altamente efectivos, y ahora sabemos que el Buk M1 puede detectar y neutralizar amenazas aéreas en cuestión de segundos. Los HIMARS o sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, por su parte, estos que utiliza la OTAN, son conocidos por tener una velocidad y una letalidad impresionante. Pueden lanzarse a distancias que incluso superan los 300 kilómetros y son capaces de cambiar de posición muy rápidamente. Entonces eso se supone que dificultaría la localización y su destrucción. Cada lanzador HIMARS puede disparar de hecho múltiples cohetes rápidamente, y esto causa una destrucción masiva en el objetivo al que apuntan. Tienen una precisión y una capacidad de movimientos que los convierten de hecho en una herramienta de las favoritas, de las más valiosas para las fuerzas de la OTAN en Ucrania. El hecho de que la OTAN haya enviado estos equipos a Ucrania ha jugado un papel crucial en la respuesta ahora que estamos viendo del otro lado del conflicto. Ahora, al enfrentarse a este tipo de amenazas tan importantes, en el que Occidente titubeó mucho en enviar este tipo de misiles de última generación a Ucrania. Ucrania los estuvo pidiendo por tanto tiempo y ahora Rusia ha invertido muchísimo dinero en desarrollar sus sistemas de defensa aéreas como el Buk M1, junto con otros sistemas como que ya tenían y ahora los perfeccionaron este tipo de amenazas como el S-300 y el S-400, que forman parte de su extensa red de domo de hierro contra los misiles occidentales. Es una inversión multimillonaria que no solamente les permite ahora interceptar misiles HIMARS, sino que también está fortaleciendo su capacidad defensiva en general. ¿Por qué es tan importante precisamente el desarrollo de este tipo de tecnologías en el frente de batalla y cómo lo va a cambiar todo en el futuro? Porque está demostrando ahora cómo las armas occidentales, por muy avanzadas que sean, pues no son invulnerables. Rusia está desarrollando nuevas tecnologías que está utilizando ahora para contrarrestar este tipo de misiles, y es un desarrollo que va a tener implicaciones muy importantes para la estrategia militar global, no solamente para el conflicto de Ucrania, porque miren, si un país puede neutralizar los sistemas de armas más avanzadas del mundo, pues entonces todos se van a cuestionar sobre qué tan efectivas son realmente esas doctrinas militares existentes, y se va forzosamente a plantear la necesidad de desarrollar cosas nuevas. Misiles más letales, que no sean parables como estos que se supone que eran imparables y que hoy sabemos que lo son. El hecho de que Rusia esté desarrollando ya este domo de hierro contra los misiles de la OTAN en respuesta a los HIMARS, pues nos está mostrando cómo este tipo de guerra está impulsando a la creación de nuevas tecnologías. Fíjense lo que son las cosas. La guerra en Ucrania está sirviendo como un laboratorio de prueba, al parecer no solo para la OTAN. Eso ya lo sabíamos. Al parecer, Rusia también lo está utilizando como un laboratorio de pruebas, sobre todo en el desarrollo de nuevo armamento y de sistemas de defensa, en donde cada bando está poniendo a prueba sus estrategias en tiempo real. Y en términos de letalidad y rapidez, ya sabíamos que estos HIMARS eran extremadamente efectivos, pero la capacidad de Rusia para neutralizarlos con sistemas que antes no tenía adaptados para esto, pues nos muestra la importancia de utilizar a Ucrania como un campo, un laboratorio, un campo de experimentos en donde los sistemas como el Buk M1 no solo están proporcionando una defensa eficaz contra misiles de este tipo, sino que también están enviando un mensaje muy poderoso a la OTAN y a otros posibles adversarios sobre la capacidad tecnológica que ahora tiene Rusia. Este sistema de defensa aérea está operando, este domo de hierro ruso está operando las 24 horas del día, y eso dicen fuentes oficiales rusas, que está garantizando la protección constante de respuesta de las posiciones rusas en la región, que se está reforzando con esta capacidad precisamente de neutralizar las amenazas de este tipo de misiles. No nada más están los HIMARS, recuerden que también están los Patriots, también están los ATACMS. Y en resumen, la capacidad que ahora estamos viendo de poder desarrollar un escudo aéreo en contra de este tipo de misiles de última generación, pues es un parteaguas, porque no solamente se está reforzando la posición de uno de los bandos en el campo de batalla, sino que también está planteando muchas preguntas muy críticas sobre el futuro de la tecnología militar, sobre la seguridad global,
sobre la evolución de los sistemas de defensa y de ataques, que va a ser un tema central en los debates de seguridad internacional en los próximos días. En la próxima cumbre de la OTAN seguramente lo vamos a estar viendo, Alba. Y también yo creo que se tiene que reflexionar hasta dónde fue prudente que la OTAN enviara este tipo de armamentos al campo de batalla en Ucrania, en donde ahora, pues gracias a eso, Rusia ha desarrollado tecnologías para combatir las joyas de la corona que la OTAN debió reservarse en caso de un conflicto futuro. Claro, o a lo mejor las enviaron y ya tienen otras. Son seguramente, cosas, ¿no? Sí, seguramente. Son cosas que no sabemos, porque ya ven que cuando les mandaron los famosos estos tanques que eran la joya de la corona, que cuando los capturaron, luego salieron a decir que no, los Abrams, Sí. que no les habían mandado los meros buenos para evitar que Rusia los capturara y tuviera toda la tecnología de los tanques, que no tenían radio, que no tenían el blindaje adecuado, que no tenían todo, justamente por eso. O sea, como que le mandaron la versión económica del Abrams. Cuando capturaron los Leopards, luego salieron a decir que también habían aplicado la misma, que le habían quitado todo lo que lo hacía superior. O sea, les mandaron una versión Económica, la austera. La versión austera. Se los cobraron a precio de la versión de lujo, pero les mandaron la versión austera supuestamente para evitar que esa tecnología cayera en manos rusas. Probablemente hayan hecho lo mismo con los cohetes estos que le mandaron, con los HIMARS y con todo lo demás para evitar que supuestamente cayera esa tecnología en manos rusas. Pero lo que sí estamos viendo es con estos domos de hierro que empezaron, que era lo más famoso que tenía Israel y era lo que andaba vendiendo, que ahora lo tiene Rusia y que muy seguramente ya lo tienen otras naciones, es que estamos evolucionando en el terreno de la guerra. Antes se necesitaban tanques, ahora los tanques están pasando a ser obsoletos. Sí. Ahora ya son los misiles que pueden mandar desde un avión o desde tierra. Ahora también ya son los drones, que son mucho más económicos, por supuesto, que un tanque de guerra, que en promedio, por económico que esté, no se baja de 5 millones un tanque de guerra, por más o menos en promedio. 5 millones contra un dron que están entre 5 y 25 mil dólares, pues la diferencia es muy notoria. En cambio, también los drones, pues los pueden mandar desde lejos, no exponen la vida de un soldado, porque si es en avión, obviamente necesita ser tripulado, pero si es dron, no necesita ser tripulado, también causan muchísimo daño, y entonces estamos viendo cómo esta guerra, o las guerras más bien todas, están evolucionando a una guerra mucho más tecnológica, en donde hay más tecnología, pero sigue habiendo igual de destrucción e igual de muertes. Y sí, lo triste es, como bien dices, Ucrania está siendo, como ya lo habíamos dicho anteriormente, el laboratorio de la OTAN. Sí, y fíjate, Alba, que el laboratorio de ambos, no ¿Sí? nada más de la OTAN, también ahora resulta que está convirtiéndose en el laboratorio de Rusia, porque claro, ahora estamos observando cómo la OTAN está enviando su equipo de última generación al conflicto y Rusia está desarrollando maneras para pues frenar ese equipo de última generación. Pero también la OTAN, también la OTAN lo está haciendo y ha tenido, grandes avances aquí. Miren, déjenme mostrarles. Rusia, de hecho, ha estrenado nuevos tanques de guerra T-90. Se supone que son lo de última generación, el tanque élite ruso, y apenas pisó suelo ucraniano y se hizo pólvora. Los tanques ya son obsoletos, son cosas del pasado aquí y en China, en Ucrania y en Rusia, en la OTAN y en cualquier lugar. Ya vamos a ver en el futuro, amigos, cómo precisamente pues ya no van a tener el objetivo. Bueno, miren, déjenme leerles esta nota precisamente que traen varios medios de comunicación, incluido, por ejemplo, el famoso medio La Razón, que dice: Moscú estrena 23 tanques T-90, el mejor carro de combate ruso en plena ofensiva contra Ucrania. Bueno, pero lo interesante, Alba, de esta nota es que después de que Rusia estrenara estos T-90, vimos otra nota que déjame mostrarte precisamente aquí en pantalla, porque se supone que uno pensaría que esto le va a dar la vuelta al conflicto, ¿no? Porque imagínate, 23 tanques T-90, pues seguramente van a ser el terror de las tropas ucranianas. Pero pasa algo como lo que pasó con los Abrams. Fíjate, déjame mostrarte lo que pasa apenas si entran estos tanques de batalla al conflicto. 3 drones pulverizan
un tanque ruso T-90 nada más entra a territorio ucraniano. Imagínate el tiempo que se llevaron en desarrollar cada uno de esos tanques para que no dure un solo día en combate. Miembros de la 47ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas en Ucrania, en la región del Donetsk, destruyeron este fin de semana un tanque ruso T-90, según anunció la unidad de ataque con drones de esta brigada en Telegram. El carro ruso, considerado el más moderno del arsenal, fue destruido nada más entrar en territorio ucraniano desde Rusia, cuando su tripulación intentaba desesperadamente escapar de los drones enemigos que moderaban cerca de su posición. Ya, Alba, el tema de los tanques de guerra son verdaderas latas de sardina que son trampas mortales para los soldados de cualquier ejército. Y costosísimas. No son ya rentables. No. Yo creo, Alba, que lo que está pasando aquí es que tanto... Fíjate, yo comparto lo que tú decías el otro día. Lo que pasa es que la OTAN tenía estos tanques de guerra ahí, los Abrams. Ya saben que eso no es el futuro de las guerras y lo están mandando a que salga. Y porque, Rusia también. Claro, porque pues si ya los estaba haciendo. Exacto. Y ya están ahí, están ocupando espacio y hay que meter tecnología nueva, pues entonces hay que sacarlos. Porque recuerden que de los 61 mil millones de dólares que supuestamente iba a mandar el gobierno estadounidense a Ucrania, nosotros aquí les hicimos el desglose. Realmente ese dinero que llega a Ucrania es menos del 10%. Llega prácticamente nada porque les empiezan a descontar todo el armamento que ya les han enviado, todos los tanques, todo lo que le debía y lo nuevo que le van a enviar y ya solo les llega un poquito porque les empiezan a retener de esos 61 mil millones, digamos que le empiezan a retener los abonos que le debían a la deuda, o sea, ya. O sea, sí te presto 61 mil, pero te tomo 30 mil a cuenta de lo que ya me debes, 30 mil, 20 y tantos mil que te voy a dar en armamento nuevo para que ya no me debas, supuestamente, y entonces ya nomás te quedan como 2 o 3 mil millones, que sigue siendo una muy buena lana, ¿verdad? Para que lo manejes en la guerra, pero en sí se oía muy bonito, 61 mil millones. Zelensky ya andaba relamiéndose los bigotes, pero no le llegó todo. Sí, ese fue el problema. Y Alba, ahora estamos viendo pues cómo esto le está dando la vuelta al conflicto. De hecho, mira, y yo creo que para ser justo, déjame presentarte esto. Este es el video en donde se ve precisamente a uno de los nuevos tanques T-90 que no son viejos. Salieron a funcionamiento en el 2020, apenas hace 4 años. Y mira lo que pasó. Bueno, ahí lo que están viendo es el T-90 entrando en acción. Es un poderoso tanque militar ruso, nuevecito de paquete. Y pues ahí van a ver cómo lo embisten precisamente drones ucranianos. Ahora, bueno, drones de la OTAN, mejor dicho. ¿Qué es lo que va a pasar aquí, Alba? No es que sean obsoletos del todo en el futuro. Sin una protección adicional en este momento, sí que lo son. Claro. Es decir, ese tipo de tanques nuevecitos no tenía seguramente ni una semana en combate. Dicen que era el primer día. Ponte que haya tenido una semana. Pero mira, ya está inutilizado por drones. Y ahora pues intentan escapar. Y otros drones, ve, con qué facilidad. O sea, ese elefante de acero lento. Es muy visible. Muy visible. Es una presa muy fácil contra un dron barato y económico. La manera en la que van a... Ve. Sí. ¿Con qué facilidad? Uf. Y justamente en el punto donde saben que es el punto débil de los T-90. Pasa lo mismo con los Abrams. Sí. Lo mismito. De los Abrams que mandaron a Ucrania, ya pocos están realmente en circulación. Ucrania dijo que los iba a retirar del conflicto. La única manera en la que esto se va a volver de nuevo efectivo es que los tanques de guerra sean acompañados seguramente con drones escoltas, Alba, que intercepten los ataques. Ve, Alba, haz de cuenta que le prendieron a un tanque de gas. O sea, en eso se convirtió. Sí. Son sumamente flamables, mira. Sí, es equipo obsoleto si no tiene una protección aérea adicional, como lo podrían ser en su caso, por ejemplo, pues que hablaríamos de escoltas, drones escoltas, Alba, que intercepten a los drones baratos, económicos, que vuelan sin ningún tipo. Qué impotencia, Alba. Imagínate ir en algo tan imponente y una cosita que parece una mosca, ahí está, y no le hace nada. ¿Por qué? Porque no le puede atinar. Es más fácil que le atine a ese dron, que lo derribe un soldado de a pie con un rifle AK-47, que ese armatroste de acero. Sí, no. Ese es el problema
Y lo mismo está pasando, Alba, precisamente ahora también. Déjenme mostrarles la otra parte, lo obsoleto que es este equipo. Y ahora, repito, vean lo obsoleto también, que son los famosos y poderosísimos IMARS de última generación que se supone que eran imparables. Tan sencillo como eso, Alba. Evidentemente es un es un laboratorio. Sí. Ucrania se está convirtiendo en un laboratorio de las guerras futuras. Sí, para todos lados, porque es lo que estamos viendo. Es cómo sacan la tecnología vieja, la que ya no les sirve, y cómo están desarrollando tecnología nueva. Desafortunadamente, como cuando fuimos a ver el Museo de la Guerra aquí impresionante. Sí, es impresionante el Museo de la Guerra aquí en Gatineau, es Quebec ya, pero está pegado a Ottawa, en la capital de Canadá. Es impresionante cómo a lo largo de la historia de la humanidad, el humano, valga la redundancia, hemos buscado las maneras más desastrosas, más letales, más mortíferas de acabar con nuestra civilización. Sí, de acabar con nosotros. Empieza uno a ver cómo desde las primeras civilizaciones, cómo hacían sus armamentos, a cómo vamos evolucionando, y ahí hay tanques en exhibición, tanques modernos, hay en exhibición también misiles y todo, y dices, unas cosas impresionantes. Dices, ¿cómo es que a lo largo de los años sabemos el terror, los horrores de la guerra, pero no buscamos maneras o no buscamos la vía de construir la paz? Mejor invertimos y buscamos la manera de hacer armas más potentes, más destructoras, que hagan más daño, que inflijan más dolor a las personas. Un enfrentamiento entre tropas militares egipcias y también israelíes cerca de la frontera de Rafah ha dejado un soldado de Egipto muerto. Esto no es un incidente aislado, es gravísimo y es un reflejo de las tensiones crecientes en una de las zonas más conflictivas del planeta. Las autoridades competentes de ambos países ahora están investigando lo que sucedió, pero la realidad es que los choques en esta región ahora entre ejércitos de Israel y de Egipto están llevando el conflicto a un nivel todavía más riesgoso. Cada vez son más frecuentes este tipo de enfrentamientos y más peligrosos. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente en la frontera de Rafah en estos momentos que no nos muestran los medios de comunicación? ¿Cómo esto se podría convertir pronto en un conflicto que involucre no solamente a Israel y a Gaza, Líbano y esa parte del mundo árabe, sino ahora también a países como Egipto? ¿Y cuál es el impacto que todo esto va a traer en los sistemas de seguridad nacional, sobre todo de Egipto, que está viendo una escalada de la violencia ahora en su territorio? Por lo pronto, la situación en la frontera de Rafah se está tornando extremadamente delicada. El control israelí sobre el cruce fronterizo, que es esencial para la vida en Gaza, se ha convertido ya en un punto militarizado de tensión, en donde está regulado totalmente por el ejército israelí en su frontera con Egipto, y esto por supuesto que Egipto ha considerado que compromete sus intereses de seguridad nacional, que piensa que se están viendo amenazados. Rafah no es solamente, y eso hay que entenderlo, un paso fronterizo, es una arteria sumamente importante, es vital para el flujo de los bienes y personas en una región que ya de por sí está muy asfixiada por bloqueos y restricciones. Pero desde que Israel lanzó su ofensiva militar en Rafah a principios del mes de mayo, las críticas internacionales no han cesado, especialmente hoy. Hay mucha indignación en el mundo por lo que pasó el fin de semana, pero especialmente también en Egipto. Desde ahí se firmó un tratado de paz con Israel en 1979, pero eso hoy está pendiendo de un hilo. Ese tratado de paz, para mantener una relación amistosa con Israel, es cada vez más tensa y compleja. Históricamente, la relación entre Israel y Egipto ha sido una verdadera montaña rusa, décadas de conflicto. Después viene el Tratado de Paz del 79, que fue un parteaguas, pero no una solución definitiva por lo que vemos a todas estas tensiones. Egipto, que en su momento lideró las guerras árabe-israelíes, ha mantenido ahora una posición muy cuidadosa de vigilancia sobre las acciones que está tomando Israel, especialmente en Gaza, que es un territorio que, digamos, bordea directamente su frontera. ¿Por qué es tan crucial
el cruce de Rafah para Egipto, porque es el único paso fronterizo de Gaza que no estaba controlado por Israel. Y eso lo convertía en una vía de escape y suministro para los palestinos. El problema es que la reciente militarización de este punto por parte de Israel ha encendido las alarmas en el Cairo. Y la razón es muy clara. Cualquier desestabilización en Gaza tiene definitivamente el potencial de desbordarse hacia Egipto. Egipto lo sabe. Y eso está afectando no solamente su seguridad fronteriza, sino que también está afectando su estabilidad y sobre todo su política interna. Egipto ha lidiado con insurgencias en el Sinaí y ahora ve cómo cualquier incremento de la violencia en Gaza va a avivar todavía más esos conflictos en su propio territorio. La ofensiva de Israel, justificada por Tel Aviv como una respuesta a ataques de Hamás, ha sido duramente criticada por su desproporción y sobre todo por las altas tasas de víctimas civiles que se han desatado. Este tipo de acciones no solamente está deteriorando la situación humanitaria en Gaza, sino que también está afectando la percepción pública en el mundo árabe y más allá, poniendo a prueba las alianzas y las rivalidades en la región. Esta situación entre Israel y Egipto se está complicando todavía más por la influencia de otros actores regionales como Irán, Turquía, que están buscando ampliar su influencia en Gaza, y cada acción militar israelí es observada con mucho detenimiento en Teherán y también en Ankara, que ven en los conflictos de Gaza pues una oportunidad, por supuesto, para desafiar a Israel y para ganar influencia en el mundo árabe. Y ahora la muerte de un miembro del equipo de seguridad egipcio, de un miembro de las tropas militares egipcias durante un tiroteo el fin de semana, es solamente la punta del iceberg de lo que podría desencadenar un conflicto, una guerra que involucre ahora a Egipto. Los informes indican que las fuerzas israelíes están bombardeando áreas densamente pobladas, incluyendo un campamento de desplazados en Rafah este fin de semana, causando la muerte de 45 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y este ataque fue parte de lo que desencadenó este problema con Egipto. Pero miren, déjenme mostrarles qué es lo que pasó. Lamentablemente, no podemos mostrarles el video original porque eso está sumamente censurado por las redes sociales. Está causando mucha indignación en el mundo, pero para que no indigne tanto, no nos dejan mostrarlo. Sin embargo, en Telegram está el video original. Por lo pronto, déjenos mostrarles esta versión censurada, que es la única que nos permiten pasar por este medio. Israel enfrentaba el lunes una ola de condenas internacionales por un bombardeo que mató a 45 personas en un campamento de desplazados en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, según las autoridades del territorio palestino. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que cualquier muerte civil es lamentable y aseguró que su gobierno investigaba los hechos. En Rafah evacuamos aproximadamente a 1 millón de residentes que no están implicados, y a pesar de nuestros esfuerzos para no lastimar a quienes no están involucrados, ayer se produjo un trágico accidente. Estamos investigando el caso y sacaremos conclusiones. La ONU pidió a Israel llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente sobre el bombardeo, mientras que Estados Unidos urgió al país a tomar todas las precauciones para proteger a los civiles. Francia afirmó que estas operaciones deben cesar, y el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, se dijo horrorizado por la noticia. España, Irlanda y Noruega, que prevén reconocer formalmente a Palestina como Estado el martes, también condenaron los hechos. Lo que atestiguamos anoche es barbárico. Gaza es un enclave muy pequeño, densamente poblado. No puedes bombardear un área así sin consecuencias impactantes en términos de niños inocentes y civiles. El Comité Internacional de la Cruz Roja indicó que uno de sus hospitales de campaña estaba recibiendo una afluencia de heridos en busca de atención por lesiones y quemaduras. Mientras tanto, Qatar y Egipto, que actúan de mediadores junto a Estados Unidos para lograr una tregua en el conflicto, advirtieron que el bombardeo podría obstaculizar esas negociaciones. Pues claro que lo harán. Un accidente es cuando te caes por error.
Un accidente es cuando se te cae un florero, cuando por accidente chocas. Pero por accidente no mandas misiles a un campo de refugiados. Las imágenes que muchos amigos compartieron en Telegram son de no ver cuerpos de bebés calcinados que se vuelven tiesos como si fueran de piedra y los voltean y los cuerpos de los niños quedan así como quedaron al quemarse. Al voltearlos quedan así. O sea, Alba, es una cosa horrorizante. De verdad que mira, la piel se me enchina nada más de acordarme de eso. Cómo están envolviendo a los niños en sábanas. Era un campo de refugiados. Eso no es un accidente. Es un área, como dice la Unión Europea, densamente poblada. Sabían que iba a haber un impacto devastador. En las primeras horas después del ataque ha variado las declaraciones de Netanyahu. Primero salió a decir que reconocía que había bajas civiles, pero presumía mucho que había supuestamente dado de baja a un líder de Hamas que se encargaba de las transacciones financieras. Después, cuando empezaron a circular los horrores de las imágenes en redes sociales que no pueden controlar como TikTok o Telegram, tuvo que moderar el discurso, a pesar de que estas plataformas censuran estas imágenes para que no se genere indignación mundial más de la que ya hay. Y entonces sale forzado Netanyahu a decir que va a investigar esto, que fue un accidente. No fue un accidente y no va a investigar nada porque tendría que investigar sus propias órdenes y eso no va a pasar. Ahora estamos viendo cómo con más de 1.5 millones de personas desplazadas en Rafah, muchas de ellas ahora en movimiento buscando refugio, la situación humanitaria es crítica. Y luego está el uso de estas municiones precisas basados en inteligencia, en donde Israel dice que no pudo evitar las bajas civiles y eso está agravando todavía más las tensiones. Y luego el tema de los egipcios, que están extremadamente preocupados por su seguridad fronteriza, que para ellos es su prioridad. Y los recientes desarrollos son vistos de hecho como una amenaza directa para Egipto. Así lo ven ellos. Las palabras del propio director de proyectos de Israel y Palestina del International Crisis Group, Ramida Hani, resuenan ya con mucha claridad en una declaración que me llamó mucho la atención. Miren, déjenme leerla tal cual. Dice: las implicaciones de seguridad son extremadamente importantes para la seguridad nacional egipcia. Y esta situación, pues ya vimos cómo se está complicando todavía más con el reciente ataque de cohetes por parte de Hamas hacia Tel Aviv, que rompió meses de relativa calma. La respuesta israelí fue rápida, fue contundente, golpearon el complejo de Hamas en Rafah y este ciclo de violencia parece no tener fin, con cada acción generando una reacción todavía más violenta que la anterior. Y las preguntas sobre qué está ocultándose realmente en estas operaciones israelíes en Rafah, cuál va a ser el próximo movimiento de Egipto, sobre todo en su escalada de lo que vemos que cada vez es más probable que Egipto también sea jalado a este conflicto en lugar de ser un mediador, en donde la realidad en el terreno está mostrando una región que está al borde de una verdadera explosión. No parece que haya quien pueda detener esto, que tiene implicaciones que van mucho más allá de sus fronteras inmediatas. Repito, hay indignación en el mundo entero, incluso de los más cercanos de Israel. Han tenido que salir, como ustedes vieron en el video de las distintas declaraciones, a decir que lo que vieron fue indignante. Todavía no hay conclusiones finales, pero la situación en Rafah sigue siendo un verdadero polvorín y algo realmente, las imágenes son dantescas, las pueden ustedes ver en el grupo de Telegram, y las decisiones que se están tomando ahora están teniendo un impacto tremendo en la población civil, Alba. Es terrible. Justo te venía comentando que venía con mi hijo y me estaba diciendo: mamá, ¿viste la nota de lo que pasó en Israel? Le digo, sí. Me dice: es terrible, mamá. Lo peor es que nadie está haciendo nada. En Rafah. En Rafah. Uh-huh. Dice: nadie está haciendo nada. Están muriendo muchos niños, mamá. Muchos niños que no tienen la culpa de nada. Le digo, exacto. Y dice, y la excusa que ponen es que había supuestamente 1 o 2 de terroristas de Hamas ahí. También sabemos que el Mossad es uno de los sistemas espías mejores del mundo. Así lo han vendido a todo el mundo, que es uno de los mejores espías que tienen el sistema Mossad de Israel. ¿Cómo es posible que con ese sistema, detectaste que había 2 terroristas de Hamas en ese campo de refugiados?
¿Era necesario un bombazo para matar tantos inocentes? ¿No pudiste infiltrar gente a ese campo de refugiados para llevártelos? Porque probablemente no hubieran salido vivos, Alba, pero pero es que ellos venden también sus entrenamientos como de los mejores del mundo. Su sistema de espionaje, el Mossad, su armamento lo venden como el mejor del mundo y sus entrenamientos también los venden como mejores del mundo. Por lo pronto, Alba, si en Rafah, que hay más de 1 millón de personas, que es una zona de alta concentración, la gran mayoría de los campos de refugiados están ahí. Y si en ese millón están también 20 miembros del grupo terrorista Hamas, lo que va a hacer Israel es volar al millón. Claro. Para acabar con esos 20. Y en ese millón hay niños, hay mujeres. Y entonces, ¿cómo se le llama a las acciones de un Estado que hace esto para combatir a un grupo terrorista? Pues también son lo mismo, son acciones terroristas. Claro. Y es un genocidio. Decía alguien en los comentarios, y tienen toda la razón, se les olvida lo que les provocó el pintor austriaco y ahora Netanyahu lo está replicando. Y lo está replicando de una manera terrible en una época moderna. Yo lo decía, lo que hizo el pintor austriaco fue algo aberrante, triste, que jamás debió ocurrir. Pero hoy estamos en el 2024 y muchas de las naciones están siendo cómplices a lo que está haciendo Netanyahu, como cuando en el inicio lo empezó a hacer el pintor austriaco. No se puede permitir que lo que hizo el pintor austriaco se le permita hacer a Netanyahu y en unos años se le permita hacer a alguien más contra otro país, otra etnia, otra gente. No se puede permitir ese odio encarnizado por gente inocente. Los niños no tienen afiliación política. No me vengan a decir que porque los están utilizando de escudos, entonces hay que buscar mejores armas. Hay que buscar mejores estrategias. No me puedes decir que por un terrorista de Hamas tienen que morir 40 inocentes y entre ellos muchos niños. No, ¿cuántos terroristas de Hamas supuestamente llevan muertos? ¿Ustedes saben el número? Son más de ya la última cifra. No. De los terroristas, no de los inocentes, porque de los inocentes la última cifra van más de 35,000. Pero fíjate, Alba, no sé el número, sé el número de octubre que era 1,700. Pero lo que sí sé es que un Estado que tiene un ejército tiene que ser, y tiene uno de los mejores sistemas de inteligencia, tiene que ser responsable con el uso de su fuerza y combatir esas amenazas terroristas. Pero esto que estamos viendo es una cosa totalmente desproporcional y fuera de lugar. No es 1,700 bajas civiles lamentables que tenían que ser castigadas, se están convirtiendo en más de 37,000 o 40,000 bajas inocentes de niños y mujeres, sin contar a los que murieron porque tenían que ser así, de los miembros terroristas de Hamas que tenían que buscárseles por la justicia. Hoy estamos viendo una escalada, Alba, que regresando a este tema, lo que nos está mostrando es que más allá de la indignación, que es terrible, ahora este conflicto podría escalar ya con el involucramiento directo del ejército egipto, que no se ha querido meter, Alba. Pero cuidado con esta línea, porque si se tensa y se rompe y Egipto llegara a ser forzado o jalado a este conflicto, hasta ahora Egipto es un mediador. Uh-huh. Pero no sabemos si esto vuelve a repetirse, Alba, y se convierte en una confrontación militar ya más de frente entre Egipto e Israel. Y aunque salga Netanyahu a decir que también ese fue un error, Egipto no se va a conformar con esa respuesta. Y si llegara a tomar partida en esto y se aliara con el resto del mundo árabe, amigos, que Dios nos agarre confeso. Bueno, más a Israel que a nosotros, porque ahí sí, amigos, pues a todos, porque al cerrarse este círculo contra Israel, se involucrarían también muchas naciones occidentales precisamente en dos polos, en donde Yo cuando estalló este conflicto, Alba, les decía que si un conflicto tiene el potencial de convertir o de provocar una tercera guerra mundial, es este. Uh-huh. No por lo que haga Netanyahu. O sea, al final las acciones de su gobierno son suyas. El problema es cuando cobra víctimas inocentes y tantas por miles, pero también cuando arrastra al mundo entero a estas acciones bélicas, Alba. Es cada vez más lamentable. Por cierto, la encuesta de la tarde cree que la frontera de Rafah debería ser desmilitarizada, porque esto, Alba, pudiera ser una manera precisamente
de evitar que este tipo de cosas se repitan. Las opciones son sí, totalmente. No es necesario que esté militarizada, solo parcialmente militarizada, o no estoy seguro. En un momento, por supuesto, les mostramos los resultados, Alba, de la encuesta. Claro. Dice por aquí nuestro amigo Alonso Cap, el pintor austriaco se quedó corto al lado de Netanyahu y todos nosotros somos responsables por permitir que en estos años siga pasando esto. Pues mira, las cifras son muy diferentes hasta ahora, pero no queremos, Alba. No se trata de un concurso, exacto, ¿verdad? No se busca igualar estos horrores. Como les decía, jamás debió pasar lo del pintor austriaco y jamás debió pasar esto. No se comparan las cifras y no hay que llegar ni siquiera a 1/10 de esa cifra. No. O sea, lo que hizo el pintor austriaco fue algo horrible, no hay palabras. Estamos a tiempo de evitarlo todavía. Si el mundo, Alba, recupera la cordura, ya cada vez es más común que veamos que líderes, por ejemplo, de la Unión Europea... Fíjate, Francia se había mantenido la semana pasada al margen de reconocer a Palestina como un Estado. ¿Sabes a qué está forzando Israel a sus aliados como Francia con esto? A que Francia replantee su postura. Uh-huh. Y eso no le está conviniendo al propio Israel. Es decir, fíjate que yo coincido mucho con lo que dijo Biden en una ocasión. Ha sido de las cosas con las que coincido con él. Dijo, ayudar a Israel en estos momentos es perjudicarlo. A lo que se refería en el contexto es, ayudar a la política del gobierno de Netanyahu es perjudicar al Estado de Israel en lugar de ayudarlo. Mira, precisamente había muchos países aliados israelíes que se negaban a reconocer a Palestina como Estado. Llámese España, llámese Noruega, por ejemplo, llámese Finlandia. Y hoy estamos viendo cómo eso finalmente ocurrió precisamente porque han tenido que cambiar su postura y replantear realmente cuál era el lado de la historia del que querían estar. Y no tiene nada que ver con Hamás, ¿eh? Esa tela del discurso tan delicado de querer confundir que cuando hablamos de Palestina hablamos de Hamás es una tontería del calibre como si dijéramos que cuando hablamos de México hablamos del narcotráfico. Uh-huh. No es así. Hablar de México no es hablar del narcotráfico. El narcotráfico no es dueño de México. Hamás no es dueño de Palestina. Son cosas totalmente diferentes. El resultado de nuestra encuesta, Alba, cree que la frontera de Rafah debería ser desmilitarizada. El 71% cree que sí. El 12% cree que no, que es necesario que siga militarizada. No está seguro el 9% y solo parcialmente el 6%. Pues así las cosas, amigos, hasta esta tarde. Gracias por seguirnos en nuestros podcasts, a todos nuestros amigos que están aquí con nosotros. Dice nuestro amigo Ronald S.A., hay que dejar el fanatismo religioso y ver lo que está pasando. Por supuesto, es que no tiene nada que ver esto con religión. Tiene que ver con geopolítica. Uh-huh. Estos tíos son todos menos religiosos. Claro. Es más, ya lo decíamos el otro día, Alba, gran parte de los judíos religiosos, no viven en Israel. No. Viven en lugares como Nueva York, en barrios ultraortodoxos. Hay más barrios ultraortodoxos en países como Estados Unidos que en el propio Israel. Aquí lo que vive es un grupo de inversionistas muy poderosos, de lobistas, que ni siquiera tienen religión. El mejor ejemplo se los doy. Lo he repetido y lo sigo repitiendo porque de verdad que fue bonito lo que hicieron y fue triste cómo terminó. La Asociación de Rabinos Judíos por la Paz tomó la iniciativa de llevarles alimento a los palestinos en estos campos de refugiados. Pregúntense ustedes si son cristianos, ¿qué hubiera hecho Jesucristo? Darle pan al necesitado. Bueno, eso es lo que hicieron los rabinos judíos por la paz. ¿Saben dónde terminaron? En la cárcel. Los mandó a detener Netanyahu junto con 2 periodistas estadounidenses que también se unieron a esta acción pacífica de llevar un trozo de pan. Estaba yo leyendo, Alba, que de las 56 toneladas, no recuerdo el número exacto, de ayuda humanitaria que Estados Unidos metió por ese puerto que construyó a Palestina, uh-huh, solamente pudieron entregar 7 toneladas, algo así. El resto las destruyeron precisamente estos grupos extremistas, uh-huh, israelíes que están, ¿cómo les dicen? No son ultraortodoxos, son ultraconservadores. Ultraconservadores. De hecho, nosotros hicimos un video y nos lo sancionaron. Nos lo sancionaron. Pero sí, o sea, incluso ni siquiera, y los judíos ultraortodoxos, los rabinos judíos por la paz son los que hicieron esta iniciativa tan bonita
que pues lamentablemente terminaron en la cárcel por defender sus ideales de un mundo de caridad, un mundo de paz, un mundo de justicia. Los hutíes atacan barcos de Estados Unidos y de Israel en una operación coordinada en el Mar Rojo y en el Océano Índico hace apenas unos momentos. Estos ataques han anunciado que son una respuesta directa a las tensiones crecientes en la región y dicen que también es una respuesta a la intervención israelí en la Franja de Gaza, sobre todo después de lo que vimos este fin de semana. Y esto está generando un escenario de conflicto internacional que no muestra signos de que vaya a disminuir. ¿Qué está pasando realmente en el Mar Rojo? ¿Por qué los hutíes están atacando ahora? ¿Y qué significa esto para la seguridad global? Pero sobre todo, fíjense que yo creo que aquí hay una perspectiva interesante. ¿Están Rusia e Irán detrás de estos movimientos consolidando su influencia en la región? Porque este fin de semana hubo un movimiento muy interesante. Pero miren, comencemos con los hechos. El portavoz del movimiento yemení, Yahya Sariah, confirmó que el Arego Desert estadounidense y también el Mechela israelí fueron atacados, fueron emboscados estos buques en el Océano Índico. Y esto mientras que el Minerva Lisa, de origen no identificado hasta este momento, fue también alcanzado en el Mar Rojo. Además de esto, los grupos hutíes están reportando que se llevaron a cabo operaciones contra 2 destructores de buques de guerra estadounidense también en el Mar Rojo hace unos momentos. Y estos ataques no son solamente acciones aisladas, ya estamos viendo un claro patrón aquí de una declaración clarísima de intenciones, de una advertencia que nos está mostrando la capacidad militar cada vez más peligrosa, más avanzada que tienen los hutíes, ya atreviéndose frecuentemente a atacar buques de guerra estadounidense. Y el contexto, fíjense, de estos ataques es bien importante porque los hutíes, que están respaldados por Irán, están incrementando su capacidad militar, en donde hemos visto cómo en los últimos años han podido desarrollar misiles balísticos y drones de largo alcance. Yo hace rato incluso leía una nota, estamos confirmando las fuentes, porque decían que los hutíes poseen misiles hipersónicos, tecnología hipersónica. De confirmarse esto, sería sumamente grave el alcance militar que realmente tendrían estos grupos, porque estaríamos hablando de una evolución militar que ya les ha permitido extender su poder y su alcance al punto de ya estar en su objetivo, atacar puntos estratégicos en regiones claves como el Mar Rojo y el Océano Índico, incluyendo lo mismo buques de carga que buques de guerra estadounidense. Y cada uno de esos ataques está cuidadosamente calculado para maximizar el impacto y, por supuesto, enviar un mensaje a la comunidad internacional. Y ese mensaje, por supuesto, es que los hutíes no solamente están haciendo esta lucha de lo que ellos llaman la defensa de su territorio, sino que ahora también están queriendo proyectar un poder en una de las rutas marítimas más poderosas del mundo. ¿Por qué estos ataques son tan significativos? Pues primero porque nos están demostrando la capacidad que ahora tienen los hutíes para atacar estos objetivos en zonas que se supone que eran altamente vigiladas, altamente estratégicas, en donde están dirigiendo sus ataques concretamente a Israel y a Estados Unidos, no solamente atacando intereses económicos, sino que también militares del propio Washington. De los dos actores, de los más influyentes de la región, es a donde están apuntando. Y en segundo punto, esto es importante porque están desafiando directamente la presencia militar estadounidense en el Mar Rojo. Una presencia que, por cierto, ha sido fundamental precisamente para garantizar el poder y el área de influencia de Washington en la región. Miren, el Minerva Lisa, esta embarcación atacada en el Mar Rojo, está mostrándonos precisamente la vulnerabilidad que ahora se tiene de estas rutas comerciales internacionales en lo que es un corredor marítimo que se considera sumamente importante para el comercio global, no solamente para el transporte del petróleo. Por ahí estamos hablando también de cómo circulan bienes de todo tipo entre Asia, Europa, África. Es un cruce fundamental. Y un ataque en esta arteria no solamente tiene el poder de irrumpir en el comercio, sino que también aumenta, por supuesto, los costos de seguro
y desencadena una respuesta militar internacional. Ahora vemos cómo la capacidad de los hutíes para llevar a cabo este tipo de ataques nos está mostrando precisamente su alcance militar, su estrategia de disuasión, pero también que tienen el respaldo de grupos muy poderosos. Porque estas operaciones contra destructores de buques de guerra estadounidenses, sobre todo en el Mar Rojo, son digamos, un manotazo en la mesa, porque estos buques no solamente representan la capacidad de proyección del poderío de Estados Unidos, sino que también son símbolos de su compromiso militar en la región y de su poderío. Entonces, atacarlos, claro, está enviando un mensaje muy claro. Los hutíes están dispuestos a cruzar esa línea, a enfrentarse a una de las fuerzas más poderosas del mundo y están mostrando precisamente el alcance de estas operaciones. Están diciendo que tienen la capacidad de golpear a sus adversarios justo donde más les duele. Y esta estrategia de este tipo de ataques a embarcaciones como buques de guerra estadounidense nos está ahora dando esta dimensión de las fuerzas hutíes, pero también fíjense en la nota del día, no hay que olvidar de lo que hablamos precisamente el fin de semana sobre el Mar Rojo. Porque es que ahora el Mar Rojo se ha convertido en un verdadero campo de batalla estratégica. Claro, porque aquí están las rutas comerciales más importantes del mundo. ¿Y quién tiene el control ahora de esto? Curiosamente, el fin de semana les anunciábamos como la nota más impactante que parece que algunos medios están decidiendo no cubrir, pero estábamos hablando del interés de Rusia precisamente en lograr acordar, algo que ya es un hecho, establecer una base militar en la costa sudanesa del Mar Rojo. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de suministrarle armas al ejército de Sudán. Y eso nos está dando otra dimensión porque con esto, entre Rusia e Irán se están haciendo del control de esta ruta vital. O sea, entre Rusia e Irán, que son aliados, tienen, podríamos decirlo ya, el control del Mar Rojo prácticamente. ¿Por qué estaría Rusia tan interesada precisamente en esta ruta al Mar Rojo? El Kremlin sabe que controlar esta región es tener una posición sumamente estratégica en uno de los corredores marítimos más importantes del mundo. Y el acuerdo entre Sudán y Rusia, firmado en diciembre del 2020, pero que como decíamos el fin de semana no se había podido concretar hasta precisamente la semana pasada, este fin de semana, pues nos está mostrando esta nueva faceta. Ojo que con esto no estamos diciendo que Rusia sea el que vaya a controlar a quién atacar o a quién no, pero seguro que con este nivel de influencia sí va a tener garantizado el pase libre por el Mar Rojo sin tener los mismos riesgos que un buque estadounidense o israelí cuando cruza precisamente frente a grupos hutíes. Esto es más que claro, por la enorme influencia que tiene frente a los hutíes que no lo perciben como un enemigo y que además es un aliado indirecto a través de Irán. Y este pacto de Sudán pues le cae como anillo al dedo porque han ganado muchísimo poder aquí. Rusia ha logrado ratificar precisamente su influencia en la zona, en lo que ya es oficialmente sería la primera base militar rusa en África, y esto va a cambiar todo el equilibrio de poder en la región. La presencia, el solo hecho de hablar de la presencia rusa en el Mar Rojo ahora, pues nos estaría mostrando, recuerden que hablábamos del despliegue de submarinos nucleares aquí, que es una señal de que la competencia entre las potencias mundiales por el control de estos puntos estratégicos está cambiando drásticamente. Y Rusia, Estados Unidos, lo mismo que China, Arabia Saudita y Egipto, tienen muchos intereses en esta región. Y cada uno está buscando, claro, expandir su influencia y asegurar rutas comerciales, pero el conflicto aquí no solamente es una cuestión local, ya es una lucha abierta por el poder global y los hutíes solamente son peones, una ficha en este tablero, por supuesto respaldados con Irán e Irán a su vez respaldado con Rusia, pero es parte de un juego más amplio de la geopolítica en donde cada movimiento definitivamente está fríamente calculado para maximizar el impacto de un bloque que, podríamos decirlo así, ya tiene el control del Mar Rojo. Y mientras que eso pasa, pues los ataques de los hutíes están continuando, están desafiando a las fuerzas estadounidenses e israelíes, y con esto, por supuesto, se está demostrando que ninguna potencia está a salvo en este tipo de aguas disputadas, y la pregunta ahora es ¿hasta dónde están dispuestos a llegar estas fuerzas para proteger sus intereses y para asegurarse el control de una de las arterias más importantes del tráfico comercial mundial, Alba? Y que sí es de las importantes, porque en esa arteria se mueve por lo menos el 10%
del comercio mundial. Sí. Y como bien decíamos, ¿no? Son las guerras proxies, una guerra proxy que está moviendo muy bien Rusia a su favor. Sí, pues te acuerdas que hablamos el fin de semana de esto. Sí. Al unirse, está tomando el control del 10% del comercio mundial y solo dejando pasar lo que le conviene. Sí. Sí. Entonces, si tú estás conmigo, puedes pasar. Si estás Exacto. contra mí, no puedes pasar. Mira, Sus sanciones. sí, los hutíes ya tienen cuerda propia. Ah, claro. Desde hace rato. Rusia no va a decirles ataquen a Washington y a Israel, pero no les va a decir que no lo hagan. Entonces, A valores entendidos. a valores entendidos, pero les va a decir, mira, te puedo reforzar indirectamente porque yo le voy a dar tecnología militar a Irán, que es tu tío, pues tu tío yo creo que te va a hacer el paro a ti, entonces yo soy tu cuate, y con ese poderío militar creciente, pues los hutíes van a reforzar, por supuesto, lo que están haciendo, pero no contra Rusia, seguramente. Es decir, como toda potencia está moviendo sus hilos. Claro. Y estamos viendo aquí, por supuesto, cómo simplemente es un problema que existía desde antes, claro. Este problema no es nuevo. Que lo supo canalizar a su favor. Sí. También. Sí. Ahora, que se le durmió el gallo aquí a Washington por tal o cual razón en Sudán, porque Sudán estaba desesperado y decía en su momento, pues el que me quiera ayudar, es como el clásico viejito del pueblo que dice, pues el que cuide de mí ya en estos años le dejo mi casa. Entonces el que se haga cargo de mí se va a quedar con mi casita. Pues una cosa más belicosa, Sudán lo que dijo es, pues el que me quiera dar armas lo dejo aquí poner su casita militar. Y tengo, por cierto, aquí enfrente tienes vista al mar, del Mar Rojo. Y ahí si quieres puedes parquear tus submarinos nucleares, a mí no me estorban. Tengo buenos vecinos, tengo a los hutíes, que son bien buenas personas. Puedes pedir recomendaciones ahí de mí. Sí, son bien tranquilos, no chupan, No hacen escándalo. No hacen escándalo los fines de semana, son, pero de los mejores, a todo dar. Y te van a cuidar el carro. Sí, para que no te lo roben en la noche. Para que no te roben las llantas. Sí. Entonces, negociazo, hermano. Negociazo. Y les decían, Sudán decía, el que quiera. Y el que apareció fue Rusia. Que por los mismos intereses no apareció Washington, entiendo, pero debió aparecer aquí un aliado occidental. No apareció, le comió el mandado a Rusia, le dijo, oye, pues a mí me interesa cómo está el trato. Y ahora ya se acaba de anunciar la creación de esta base militar rusa en Sudán, que va a tener una posición importante en el Mar Rojo, junto con Irán, junto con los grupos proxies de Irán como los hutíes. Y pues el resultado, Alba, es que definitivamente vamos a ver el incremento de más notas como estas. Me gustaría decirles que no, pero les mentiría porque esto así va a ser. Desafortunadamente. Así es. Muchas gracias, por cierto, amigos, por unirse a todos nuestros podcasts de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. Adiós. Hasta mañana.